¿Qué te llevó a lanzar Ricra? Veía que había mucha falta de tecnología. Básicamente es un miedo al cambio. ¿Por dónde empiezo? Si quieres hacer un producto de tecnología, tienes que tener un socio de tecnología. Los márgenes de un SaaS son mucho más atractivos. Y a partir de ahí empezamos a crecer, ¿no? Con un SaaS no tengo control, pero con un SaaS sí tienes inmediatez. Puedes tener soluciones específicas. Tecnología llave en mano. ¿Por qué te vas por un SaaS versus un enfoque tradicional? El SaaS es un producto, pero también puedes construir tecnología como servicio. No solo se entiende el problema, sino que también se empieza a interactuar con la solución. Yo pago y yo entiendo que eso va a funcionar porque estoy contratando a la empresa que es la experta. Ni contratando toda la gente del mundo vas a poder hacer lo que mi software te puede ayudar a hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te cuentas? Mi nombre es Carlos Chamorro y aquí estoy con Leo Subiate. Todos los episodios tenemos un invitado especial, ya sea una persona que es muy allegada a nosotros por algún tema profesional o en este caso algún cliente, como es el caso de Jaime Chiarella, quien es cliente de Bluebox. Tenemos ya por lo menos 8 años con ustedes, ¿no? Desde que estaban en UTEC. Es un experto en soluciones tecnológicas. Es un experto en soluciones tecnológicas. Hoy queremos hacer un capítulo un poco distinto. Hasta ahora hemos estado hablando de muchos temas financieros, contables, pero creo que queríamos regresar un poco a la esencia, al menos de nosotros, de cuando estábamos empezando el negocio, en donde trabajamos mucho con empresas de tecnología como la de Jaime. Y con Leo decidimos, oye, ¿por qué no hablamos de tecnología? Que es lo que venimos haciendo hace muchos años. Sin ser tecnológicos. Sin ser tecnológicos, ¿no? Entonces decidimos invitar a Jaime para que nos cuente más de Ricra, conversemos del negocio, cómo arrancó, etcétera, etcétera. Entonces, Jaime, gracias por estar con nosotros. Estás igualito, Jaime, después de tantos años, ¿eh? Estás igualito. Gracias a ustedes por la invitación. Experto es una palabra bastante compleja, obviamente depende del contexto, pero creo que experiencia tenemos, ¿no? Sí, y bastante, creo yo. Y lo que está ocurriendo ahora es que todo avanza tan rápido que ese título de experto puede cambiar también muy rápido, ¿no? Dependiendo de qué tan involucrado estén en uno u otro tema. Yo te diría, en los últimos 2 años ha cambiado tremendamente. O sea, desde que tú decías, ya puedes tener un líder de tecnología que ya no escribe código, simplemente se basa en IA. Hace unos años donde sí tenías a la gente sentada, rebotando el tema, ¿no? Entonces yo creo que estos últimos 2 años han cambiado bastante cómo va a ser el panorama, en lo que se viene para tecnología. Pero igual, o sea, ustedes creo que son de las primeras empresas que realmente apostaron por hacer algo de tecnología. Obviamente hay un montón, pero digamos que sean relevantes. Son uno de los primeros. Y la experiencia que han obtenido en tantos años es brutal, ¿no? Y además han ido pivoteando, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos un toque? Háblanos de Ricra, de la historia, unos minutos para posicionar a la gente un poco qué son, qué hacen, y después ya entramos de fondo a los otros temas que queríamos. Genial. Buenísimo. A ver, nosotros fundamos Ricra en el 2016. Pasamos por todos los checklists que una empresa de tecnología debe pasar. Startup Perú, aceleradora, inversión ángel. Arrancamos como un marketplace para abastecer bodegueros, tienditas de esquina. Así arrancamos. Un paso previo, el MVP fue abrir un almacén y vender mercadería. Pero tú eres de profesión... Yo soy ingeniero informático de la Católica, pero casi toda mi carrera profesional antes de dedicarme a Ricra estuvo más del lado comercial. Siempre pegado a la tecnología, pero del lado comercial. ¿No? O sea, nunca muy metido en desarrollo o en consultoría de ERP, sí. Consultoría en ERPs o ya gestión comercial de venta de soluciones tecnológicas, y ese tipo de experiencia fue la que tuve previa a lanzar Ricra, efectivamente. ¿Y qué te llevó a lanzar Ricra? Justo había salido, creo que estaba había una tendencia con los agregadores, ¿no? De hecho, Cinepapaya es el caso más sonado en Perú. Era el caso más sonado en esa época, y es más, probablemente sea el que no hemos tenido tantos casos de éxito y por ahí todavía continúa resonando. Y era un agregador de, oye, en un solo lugar comprar los tickets para todos los cines. Para todos los cines, ¿no? Entonces queríamos replicar ese agregador al mundo de
bodegueros, que nos parecía un mundo interesante. Yo estando en Telefónica, que fue la última experiencia antes de estar en Telefónica, toqué mucho a estas empresas y veía que había mucha falta de tecnología, era muy eficiente, hasta ahora es muy ineficiente. O sea, los bodegueros para que compren en un solo sitio, o sea, como un distribuidor. Pero más que un distribuidor, era para que en un solo lugar encuentres todas las marcas. Ok, ya, ok. Que las marcas sigan siendo las que te entreguen a través de sus, complejidades. O sea, un mayorista integrado con tecnología. Sí, un digital. Un ¿no? digital. ¿no? Sí, un agregador digital. Claro, ¿no? Igual que Cinepapaya, él no vendía, él no te daba el asiento del ticket. ticket. Tú encontrabas ahí todo. Es como entrar a un centro comercial y encuentras de todo. Efectivamente. Un centro comercial para abastecer bodegueros. Okay. Así arrancamos, pivoteamos porque el modelo era muy complejo, había partes bien complicadas, no desde de las premisas iniciales, que era el paradigma, el bodeguero no usa tecnología, sí utilizaba tecnología por las razones correctas, ¿no? Descuentos, facilidad, el vendedor no me responde en horario, yo hago mis pedidos a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana, en ese momento no hay nadie que me los reciba. Y tengo que hacer pedido en 10 lugares Exactamente, distintos. ¿no? Entonces, esas cositas las rompimos, pero luego por detrás había mucha complejidad en cada uno de los proveedores, ¿no? Entonces, almacén, stock, capital de trabajo parado. Sí, sí, y ahí sumábamos cada realidad de cada marca era distinta, ¿no? Entonces, y estaba el vendedor que le decía al bodeguero, oye, no lo hagas aquí, házmelo a mí porque yo pierdo mi comisión, pierdo mi venta. Entonces no logramos estructurar ahí algo así interesante. Pero sobre todo había marcas grandes que decían, yo no me voy a meter a un marketplace, yo soy la marca grande. De hecho, lo que pasó fue que una de estas marcas grandes, que es Alicorp, terminó empujándonos al pivoteo que hicimos, ¿no? Que fue volvernos una solución de software as a service. Oye, dame tu solución como marca blanca. No me voy a meter a tu marketplace, pero como tienes la tecnología, yo tengo algunos segmentos donde tu tecnología puede funcionar. Un SaaS. Un SaaS. Lo que se conoce como SaaS. ¿Qué es un SaaS? A ver, explícanos un SaaS. Un SaaS es tecnología llave en mano. Es como si yo te vendiera un software, pero que tú pagas una renta mensual. No, no pagas por construir. Exactamente. Es como un Netflix, pero Netflix es más una streaming por suscripción. Al final el modelo de pago es similar. O sea, pagas por la plataforma mensualmente por consumir contenido, ¿no? En este caso pagas mensualmente por el software por utilizarlo. Por utilizarlo, ok. Y todo el valor que te termina generando ahí. Correcto, ok. Entonces, Alicorp utilizaba nuestro software y nos pagaba mensual. ¿En qué lo utilizaba? En crear un portal para que sus clientes, panaderías y panificadoras se abastezcan, pero con su marca, en su URL. O sea, no... Pero con toda tu tecnología. Exacto. Así empezó este pivoteo. Y cambiamos el modelo porque si bien en algún momento llegamos a vender $250,000 mensuales, que era un número interesante, el margen era muy chiquito. Claro. ¿no? En este mundo las comisiones son muy, muy pequeñas. Y pasamos de un modelo de comisión a un modelo de suscripción, de fee mensual. Y encontramos que los márgenes de un SaaS son mucho, mucho más atractivos. Estamos hablando de que un costo del producto no debería, y esto es benchmark puro, no debería pasar del 15%, ¿no? O sea, tienes un gross margin de 85%. Wow. Es súper fuerte. Es súper fuerte. Pero también es fuerte todo lo que tienes abajo, ¿no? Sí, sí, es todo lo que construyes y todo el valor va a estar muy amarrado a la experiencia y a todo lo que terminas construyendo ahí agresivamente. Entonces así fue que pivoteamos y así fue que continuamos creciendo. Ese pivoteo completo ya 100%, porque en algún momento estuvimos con los dos modelos, lo dimos a mediados del 2018 y a partir de ahí empezamos a crecer, ¿no? Aparte, vender software as a service es mucho más fácil venderlo a otros países. Ni siquiera tienes que abrir operaciones. Hay temas impositivos y demás. Claro, desde acá puedes atender a cualquier país. Pero sí, así arrancamos y es lo que hoy hacemos, ¿no? Somos una plataforma de software as a service que ayuda a fabricantes, a distribuidores a desplegar portales B2B, a desplegar estas soluciones. De hecho, Alicorp lo que construyó en ese momento estuvo con nosotros como por año y medio, 2 años. A partir de ahí nació lo que hoy es Insuma. Que es de Alicorp. O sea, claro, que es el marketing. Fuimos, o sea, los acompañamos en la parte inicial de este gran proyecto que hoy ya... Es propio de ellos ya, obviamente. ¿Pero ustedes hicieron el desarrollo de ellos o qué? No, ellos ya migraron a una solución como más in-house, más de un corporativo, ¿no? Porque el SaaS al final todo está en infraestructura. O sea, esa es como, digamos, no sé si desventaja, pero la realidad del software as a service. Todo está en infraestructura. Igual hay unos SaaS que son on-premise, que lo puedes poner en tu infraestructura, en la nube,
pero nosotros sí estábamos más 100% en nuestra infraestructura, ¿no? Eso quiere decir que yo tenía el control de todo, claro. ¿no? Entonces, claro, para un corporativo eso casi que no es tan... Sí, pues la info suele ser muy celoso, ¿no? Tienes un montón de temas de compliance. Pero de ahí para abajo, al final, la info hoy ya cambió, ¿no? Porque antes era, oye, todos están en mis servidores, en un lugar como bien protegido, hoy todo está en la nube, pero ya tienen niveles de seguridad adicionales, ¿no? Y eso es lo que hoy está pasando con el SaaS también, ¿no? Que en esa época sí era un poquito más complejo. Dime, y, versus un enfoque tradicional, o sea, ¿por qué te vas por un SaaS en lugar de irte por una solución? O en todo caso, ¿en qué tipo de negocio te sirve un SaaS y en qué no? O sea, ahora mucha gente quiere hacer negocios basados en tecnología, sí, ¿no? Yo creo que al final hay dos enfoques, ¿no? O lo das como servicio, o sea, construyes tecnología para darla como servicio o construyes tecnología para darla como producto. El SaaS es un producto, pero también puedes construir tecnología como servicio, que es casi como un software factory. Si yo construyo un software de nómina, un payroll, y te lo doy. Claro. Para que tú lo proceses. Tú te encargas, yo te doy el software. Me das un producto, sí, ¿no? Ese es un SaaS. Claro, ese es un SaaS. Porque lo empiezas a comercializar como si fuera un producto. Ya. Pero si yo voy a una empresa y me dice, oye, yo tengo estas necesidades y quiero que me construyas esto, es un servicio, ¿no? Okay. Y ya construyes con las necesidades del cliente. Del cliente. ¿no? Y aparte puedes dar el servicio de lo que sea relacionado a ese software. Exacto, ¿no? Podrías poner una capa ahí adicional con ese software, ¿no? Eso es como la diferencia, ¿no? Y creo que podrías agrupar todo lo de tecnología en esos dos frentes, ¿no? Yo hasta metería, hoy hay mucho de trabajo de agentes y de creación, y luego hay consultorías, ¿no? Que ayudan a las empresas más a que desarrollen ellos internamente muchas capacidades tecnológicas, pero eso no necesariamente va en desarrollo de tecnología en sí, ¿no? Sino más capacidades tecnológicas de generación de eficiencias con agentes y con tecnología y con inteligencia artificial. Ok, o sea, si lo comparo versus un software tradicional, ya sea que yo compre una licencia o yo decida fabricar mi propio software, en el caso propio, básicamente yo me hago del CAPEX, ¿verdad? Exacto. Yo soy el que tengo que asumir que esté al día, tener a alguien constantemente actualizando ese tema, haciéndoles nuevos desarrollos, etcétera, versus en un SaaS. Yo pago y yo entiendo que eso va a funcionar porque estoy contratando a la empresa que es la experta, que tiene la solución, y yo solamente lo tomo como un gasto operativo todos los meses. Y que tiene constantemente feedback de cientos y si no son miles de clientes, ¿no? Versus el feedback que tú tienes interno, ¿no? Pero ahí hay que trazar una línea, ¿no? Porque el SaaS tiene sus limitantes, que es, oye, yo no voy a construir cosas como muy particulares, ¿no? Yo soy un producto, no soy un servicio. Es un enlatado. Exactamente. Enlatado suena fuerte. Suena fuerte, sí. Porque está en constante evolución, ¿no? No es un enlatado que... El enlatado antes el concepto era, oye, yo te doy esto y así está, ¿no? Sí. Y me paga mensual por cómo está. Pero a veces casi pasa que no te doy actualizaciones o te doy actualizaciones tipo una vez al año, ¿no? Eso pasa mucho. En SaaS, nosotros hacemos deploys todos los días. Para un todos los días, para el que al final está en el producto, no para alguien que me lo pide. Yo tengo el control del roadmap. O sea, me pueden pedir todos muchas cosas, pero en SaaS tú tienes que tener el control del roadmap. Entonces me pueden pedir muchas personas y eso lo pongo yo en mi backlog y luego tengo una priorización estratégica, qué clientes quiero más, qué clientes tienen un ticket mayor, qué clientes me pueden pagar más por eso nuevo que estoy trabajando. O va a hacer que mis drivers de pricing incrementen. Es como, oye, esto va a hacer que tenga más usuarios, esto tenga que tenga más transacciones. Este pedido sí resulta interesante para la compañía, exactamente, ¿no? Entonces todos esos drivers los utilizas para decir, oye, ya, este es mi roadmap y esto es lo que voy a ir sacando, ¿no? Y lo voy sacando y lo voy sacando y lo voy sacando, ¿no? Eso es un poco lo interesante del software as a service, que tienes esa constante actualización de la tecnología. Y al final creo que aquí es donde hay que romper también paradigmas, ¿no? O sea, las pequeñas, medianas empresas, y hasta te diría las grandes que no son tan corporativas, deberían utilizar mucho más SaaS. En Chile es una locura. Es una locura. Pero al final, Qué buen punto, porque ahí mi pregunta es, o compro o desarrollo. O construyo o compro. Renta, que es el software as a service. Réntalo. O sea, es como las oficinas. Así sea mi core. Ahí hay un tema. Así sea tu core. El core... Si quieres crear una capacidad estratégica con tecnología y recién la vas a arrancar, arranca con SaaS. ¿Qué fue lo que hizo Ali con nosotros? Con ustedes, verdad, tienes razón. Pruebas, ves más o menos qué quieres. Y el SaaS sabe que tiene un ciclo de vida. Y sabe que si la empresa crece mucho, se va a ir. Es parte de su core.
A pesar que es parte de su core. A pesar de que es parte de su core. O sea, te digo, es totalmente... Es un tema de estrategia. Es un tema estratégico. Pero lo puedes partir. Meterte a construir un brazo tecnológico, ni las corporaciones... Hay corporaciones grandes que ni siquiera lo hacen. Te pongo el ejemplo más grande que hay. Apple hizo un match con Google para utilizar su inteligencia artificial. No todos tienen que crear un motor de inteligencia artificial. O sea, si Apple lo hace, ¿por qué tú, que eres una empresa que solo opera en Perú, que puede ser muy, muy grande, no lo vas a hacer? Porque ese es como que un mito, ¿no? O sea, no, mejor lo construyo yo porque yo tengo el código, tengo el control, tengo todo. Entonces, con un SaaS no tengo control, pero con un SaaS sí tienes inmediatez, ¿no? Y puede ser que sea estratégico, ojo, y está bien, ¿no? Pero arranca. O sea, para construir software vas a necesitar 2, 3, 4 meses, la planilla, armar el equipo, que calienten, que tengan la experiencia. El software tiene... Y a ver si el mercado te espera también. Exactamente. Esto lo tienes en 2 días. Pero ahí es una locura. O sea, regreso al tema de lo que dijo Leo hace un rato del enlatado. Lo que pasa es que ya con el SaaS se ha vuelto tan nicho que tú ya puedes tener soluciones específicas. O sea, en el caso... Antes era muy genérico. Entonces antes era, claro, un enlatado puede servir para 20 cosas. Ahora tienes un producto específico para una industria específica y un tipo de función. No sé, me voy a inventar un sistema de facturación para empresas de consumo masivo, especializadas, no sé, X. Entonces entras tanto en el nicho que al final... Ese gap de diferencia de lo que necesitas es menor. Es menor y después tienes tanta interacción con clientes que tú ya vas sabiendo a le falta se le ocurrió esto, entonces tú mismo usas lo que te dicen los clientes para tú construir mejor tu solución. Yo como empresa que voy por un SaaS y yo no tengo base tecnológica, conocimiento tecnológico, necesito a alguien en mi equipo que elija este tema. No necesito. No, al final es una evaluación muy funcional y muy de costos, ¿no? O sea, porque al final nosotros como los que construimos tecnología tenemos que entregar valor. Y digamos, la teoría te dice que el valor que tienes que entregar es 10x lo que le va a costar al cliente, ¿no? Es decir, que si yo te cuesto $500 al mes, debería generarte $5,000. Eso es como lo que te dicen los libros, ¿no? Okay. Si vas a la mitad, te lo van a comprar. O sea, si yo te digo, oye, te reduzco la mitad, o sea, me vas a pagar 500 y te voy a generar $1,000, ¿quién no va a aceptar? Claro. Sí, pues. O sea, no. Ya ven mal, ahora, o sea, sin el 10x es el que escala, ¿no? El que revienta, ¿no? Esa es la teoría de startup. Pero si construyes tecnología y le dices, oye, te voy a reducir esto a la tercera parte, o sea, te va a costar 500 y te voy a reducir $1,500 al mes 3, es decir, ¿dónde firmo? Que eso si haces solo la evaluación, igual hay una gestión de cambio y un miedo al cambio y un miedo a la adopción, que ya es otro tema que hay que cambiar a nivel como de industria. O a la integración, ¿no? Porque yo uso ese SaaS y cómo lo integro a todo en mi operación. Cómo lo integro a mi SAP, cómo lo integro a Exactamente. Claro. Sí, hay muchas cosas ahí que obviamente hay que sumarlas al momento que haces la evaluación financiera, pero por un lado, por el otro, la evaluación siempre sale positiva. Y a veces ese miedo es el que te hace decir, no, ¿sabes qué? Mejor voy por lo interno. Y otra vez, un programador hoy que realmente sea un programador bueno no te baja de $1,500. Y eso. Y esto. Te estoy diciendo, más o menos, ¿no? Un SaaS te cuesta 100, 200, $500, $600, $5,000 al año. Y no se te va a enfermar, no se te va a ir cuando agarre experiencia, no se te va a ir a otra empresa. O sea, es muy fuerte y creo que hay mucha chamba por hacer en tu equipo para educativamente empezar a romper esa fricción y esos miedos, porque básicamente es un miedo al cambio, ¿no? Es un miedo, oye, voy a perder control, oye, mis ventas van a estar arriba. O es un miedo de que no tengas tú el conocimiento técnico para poder hacerte el SaaS, implementarlo, sino, ¿me entiendes? Entonces busco en mi equipo a alguien que tenga ese conocimiento. Por eso te preguntaba de qué carrera eres tú, porque lo conoces muy bien, ¿no? Entonces, sí. Pero si yo quiero formar una empresa y no tengo ese conocimiento técnico, ese conocimiento tecnológico, hasta para comprar un SaaS puede ser un tema. Sí, yo como vendedor de SaaS, esa es una de las primeras cosas que encontramos y puedes refutar de alguna forma con el portafolio de clientes que hoy tiene, ¿no? Oye, si él lo tiene, ¿por qué me estoy haciendo tantas bolas? Claro. ¿No? Pero igual, aún poniéndote eso, porque si te das cuenta es súper, o sea, él lo tiene que por ahí que está en una industria similar y factura el triple que yo, ¿por qué no lo hago yo? Pero aún así mostrándole eso es un miedo que no es tan racional. O sea, es difícil que hasta que contrates a alguien interno,
no va a tener el conocimiento suficiente, no va a tener el nivel de confianza para poder romper esa... Entonces, creo que eso es la educación. O lo contratas a ese puede ser tu partner o alguien que contrates que ya no va a meter horas en desarrollo, pero 100 horas de gestión en un nuevo SaaS para el negocio, ¿no? Sí, alguien que tecnológicamente gestione todas las herramientas que vas a trabajar. Eso sí es algo que deberían tener las empresas. Ok. Si es que yo soy, digamos, no un cliente de una empresa SaaS, sino yo soy un emprendedor o soy incluso una empresa que ya está en marcha y lo que quiere hacer es desarrollar su propio... Identificar una oportunidad, quiero desarrollar un software para yo poder lanzarlo como un SaaS. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿quieres ser una empresa de software? Quiero ser una empresa de software. ¿Por dónde empiezo? Ya sea que esté en etapa muy temprana o una empresa, no sé, como nosotros que querramos hacer un producto X y querramos lanzarlo. Si quieres hacer un producto de tecnología, tienes que tener un socio de tecnología. Los dos socios o los socios no pueden ser los funcionales y contratar a una persona. O sea, el ownership en este mundo es muy, muy importante. O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, si tú quieres crear un producto, imagínate, de recursos humanos, tienes que crear una empresa donde uno sea experto en recursos humanos de forma funcional y uno sea experto en tecnología para construir eso. Sí o sí. Sí o sí. Si no, estás casi que... tercerizando el software, sí. O sea, un software te factory, estás ¿no? haciendo de costos que... Y otra vez, el ownership hace que los drivers de involucramiento, de los drivers de desarrollo dentro de la organización cambien completamente. Una cosa es que te paguen un sueldo y otra cosa es que seas dueño de lo que estás construyendo. Creo que eso es fundamental hoy. Creo que eso es una de las primeras cosas que se deben tomar en cuenta. Luego podemos pasar por el lado de, realmente tener un benchmark específico de cuál es la necesidad que vas a atacar, y en etapas tempranas es fundamental que tengas un solo dolor y que no te desenfoques. Oye, yo voy a atacar este nicho con este problema, ¿no? Y porque eso te ayuda en el speech comercial, en traer a los primeros clientes. Luego puedes tener una visión más grande de decir, oye, voy a construir esto grande, pero sí por lo menos para tus primeros 50, 100 clientes, tener un nicho específico, ¿no? Y creo que ahí es donde también es indispensable el time to market, ¿no? Mientras más rápido... Ojo, eso también ha cambiado hoy con inteligencia artificial, pero hasta hace un par de años las empresas de tecnología se pasaban construyendo un producto 6, 12, 18 meses y cuando lo lanzaban al mercado era muy tarde. Sí. El eterno el MVP, era ¿no? otro. Y que aquí iba cambiando constantemente. El problema era otro, claro. ¿no? Entonces, hoy, de hecho, puedes lanzar algo en días, ¿no? Y la inteligencia artificial ha cambiado todo eso, pero también es interesante ver que, claro, ahondé un poquito en un artículo que decía que el código se ha vuelto barato, ¿no? Sí, lo leí. Pero lo que no se ha vuelto... lo que sigue siendo caro es el software, ¿no? O sea, todo el conocimiento, toda la experiencia de realmente atacar un problema, es ahí donde está realmente el valor del software que se termina construyendo, ¿no? Exacto. Es que ahí destapas la olla realmente de los problemas, ¿no? O sea, lo que tú decías, te puedes pasar meses y meses dando vueltas alrededor de una solución, pero si no entiendes realmente el problema, nunca vas a llegar, ¿no? Tu pregunta hace un rato era de si soy una empresa de software, yo lo complemento, o simplemente soy una empresa que usa software, ¿ya? Porque si soy una empresa que de software, obviamente lo que tú dices es tener un partner, un CTO, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo solamente uso software en mi empresa? Ya soy más que un habilitador que un parte de mi core, ¿no? Entonces, en ese contexto es comprar un SaaS o desarrollarlo in-house. ¿Qué sería? Si usas software, tienes que... O sea, si no tienes las capacidades o quieres... Es que es difícil desarrollar las capacidades para desarrollar tecnología. No puedo contratar un proveedor con el cual haga un contrato. Podrías contratar un proveedor que te haga un contrato, pero para algo muy puntual y muy específico. Porque si no, te termina saliendo mucho más caro. O sea, oye, quiero cambiar esto, porque las necesidades son cíclicas. Sí. O sea, tú hoy puedes tener un documento funcional, cuando lo trasladas, es más, puede ser muy bien detallado funcionalmente, y cuando lo pones sobre las manos de las personas y de los usuarios, es otro. Y la experiencia, o sea, incluso, hasta la experiencia es como que, oye... No, es otra. O sea, tú decías, oye, hice una muy buena evaluación, contraté al mejor UX, al mejor UI, lo pusiste en la mano de las personas y, oye, esto no me sirve. No me sirve. O sea, no me resuelve el problema. Me lo está complicando. Entonces, por eso en tecnología, les digo, es muy importante como la rapidez. No solo se entiende el problema, sino que también se empieza a interactuar con la solución.
Eso es el feedback más rápido. Mientras más rápido lances al mercado, y es por eso que hoy, cuando se invierte en tecnología, ya no se invierte en PPTs, salvo que sean emprendedores muy expertos, ya con un track record mucho más grande. Se invierte en startups. Antes a nosotros nos invirtieron con casi nada de ingresos, ¿no? Hoy eso es impensado. Necesitas tener ingresos, porque los ingresos son un reflejo de que estás resolviendo el problema a alguien. O sea, alguien te está pagando porque le estás resolviendo el problema. No es algo bonito que dices, oye, sí, esto puede funcionar. No. Si te están pagando, es porque estás resolviendo un problema. Y ese es el mayor... la mejor prueba. Exactamente. ¿Y cuándo pasas de un MVP a un producto? O sea, ¿cuándo crees tú que ya esto ya funciona? Vamos, o sea, ¿cuándo ya estás listo para seguir avanzando? Tu primera facturación. Es que yo creo que hoy el concepto de MVP puedes estirarlo hasta donde quieras, ¿no? Porque te lo pongo del otro lado. Yo evalúo muchas startups porque estoy como evaluador externo de Startup Perú, y hay startups que lo resuelven con WhatsApp y te dicen, oye, yo quiero los fondos para desarrollar la aplicación. O sea, eso es un MVP. Para mí, del otro lado, para mí como evaluador, prefiero que tengan esto manual y que sea mucho más fácil tener tecnología porque alguien ya está usando. O sea, hay una necesidad. Luego eso lo puedes trasladar a tecnología, ¿no? Entonces, ¿dónde es el MVP? ¿Este o el nuevo o la nueva aplicación que desarrolla? Entonces, en verdad, puedes estirarlo cuanto más quieras. Para mí, el concepto de MVP es cuando ya... O sea, un MVP es 2, 3 usuarios. Ya algo productivizado es cuando vas a buscar los 10, 20, 30 usuarios, 30 clientes, ¿no? Y ya luego hay conceptos de Product Market Fit que también se pueden estirar, y que ya el concepto más que Product Market Fit es cuál es tu ARR, ¿no? Si todavía estás, y esto está amarrado también a las rondas de inversión, ¿no? Tienes empresas que están en 1, 2, 3 millones de dólares de ARR, de facturación proyectada anual, o ya estás en una de 20, 25 millones, ¿no? Te dice el que te va a invertir en Serie A, te dice 1, 2, 3 millones, ya tienes Product Market Fit, pero que te va a invertir en Serie B dice, no, todavía no tienes Product Market Fit, voy a meter la plata cuando tengas el Product Market Fit, que creo que va a hacer que explotes al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ese es un concepto que hay que estirar, pero yo sí creería que el primer gran hito en una empresa de tecnología es llegar al $1 millón ARR. Eso ya te lleva a... Creo que depende del país, pero al 1% de las soluciones que hoy están en el mercado, ¿no? Y eso es al final es lo rico del SaaS, ¿no? Porque, digamos, cuando tú estás empezando, tus costos son muy altos para, digamos, tu nivel de ingreso, sí, ¿no? Pero llega un punto en el cual, así multipliques por 10, por 20, o sea, tu costo de ventas está ahí porque ya lo desarrollaste. Sí, hoy se pueden crear compañías que lleguen al $1 millón de ARR con 4 o 5 trabajadores. Exacto, entonces, por eso es que los márgenes son tan altos en SaaS. Hoy en tecnología se está teniendo ese factor, digamos, o ese cálculo, la cantidad de ingresos por empleados. Y eso te da el nivel de eficiencia que la compañía está generando, ¿no? Antes, conforme ibas creciendo, tenías que hacer crecer la planilla. Hoy no. Exacto. Pero, o sea, una de las cosas... O sea, y de hecho ha ido cambiando en los años. O sea, tú mismo lo dijiste antes. Si tú entrabas a una ronda de inversión era mucho más fácil levantar capital que ahora que ya te piden, pero una persona que quiere empezar, un grupo de amigos, de socios que quieren empezar, han encontrado un producto X y quieren meterse a desarrollar, o sea, ya, ok, una parte está el tema tecnológico, ¿no? Necesitas un socio tecnológico para poder empezarlo, pero todo lo demás, la parte comercial, o sea, todo lo que tú necesites para poder montar un negocio también es importante. O sea, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo yo creo que al final todo esto depende también de a qué negocio te estás metiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante los founders. Porque definitivamente tiene que haber alguien tecnológico, pero alguien que vea el negocio. Y la verdad es que creo que en un SaaS se puede hacer con 2 personas. Uno que venda y otro que construya. Esos son los 2 pilares, ¿ya? Ideal que los 2 hayan tocado antes la industria. Esa es la evaluación que normalmente hacemos al inicio. Ese es el componente, porque de eso se trata, de construir y vender, de construir y vender, de construir y vender, ¿ya? Y eso es lo que te crea este crecimiento compuesto, digamos, en el MRR, ¿no? de los SaaS. Con esto, el conocimiento de la industria es muy importante. O sea, tienes que saber elegir la industria porque al final la evaluación de cualquiera que te quiera invertir o de cualquier grant que quieras ganar es justamente eso, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tienes de la industria? Claro, ¿no? Si no sabes nada, estás muerto, ¿no? Incluso siendo un experto en la industria, ¿cómo defines tu precio? 2 escenarios, ¿no? O sea, uno en el que tú tienes un producto nuevo que no hay en el mercado y el otro es
en el que ya hay otros competidores y te vas al final vas a hacer una especie de commodity, pues, ¿no? Pero ¿cómo defines pricing cuando estás solo o cuando no hay mucha referencia? Al final hay benchmark de SaaS en general, ¿no? ¿Cuánto normalmente paga una pequeña, una mediana o una gran empresa por software? O sea, eso es como el primer gran valor que puedes tener, porque eso te va a ayudar también a definir si vas a ir a un pequeño, a un mediano o a un grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final tu estrategia comercial va a cambiar dependiendo al tipo de cliente al que vayas. Si vas a una pyme, y esto te lo dicen como y esto lo voy a mezclar con el pricing de software para que vean más o menos cómo funcionan cada uno de los rangos. Si tú tienes un software que en promedio una empresa paga $50, $100 o hasta $200 al mes, no puedes ir a hacerlo con un vendedor uno a uno. Tiene que ser 100% self-service, pues no te dan los números. O sea, cuando te refieres a self-service es una persona que entre, se dé alta en la plataforma, ponga la tarjeta de crédito, facturación y está. Exacto. Algo totalmente impersonal. Exactamente. Como Google, como Slack, claro, como Slack. Google Workspace, como cualquier tipo de herramienta que tú dices, esto es sólida, la pruebo 7 días, 14 días, meto mi tarjeta, vamos. Correcto. ¿No? Entonces, tienes que tener esas premisas. Luego ya hay un rango en el que, oye, sí puedo poner una persona o lo hago mixto, ¿no? Y ya, digamos, cuando vendes a corporativo es netamente. Entonces, si tú haces esta evaluación inicial, te vas a dar cuenta cuál es el rango en el que tiene que estar tu pricing. Claro, claro. ¿Ya? Sí. Ese es como el primer gran... Tu primer check, digamos. Exactamente. ¿No? Definir cuál es el tipo de cliente. Luego en el camino vas para arriba, para abajo, dependiendo de cómo el mercado se mueva, pero es como el primer gran parámetro, ¿ya? Y luego hay muchas estrategias para poder trabajar esto, ¿no? Sí creo que hoy hay muchas soluciones que están cobrando muy poco. Que están dejando valor en la mesa mucho. Sin saber o es por algo sin estratégico. Saber. No, sin saber. Porque al final creo que hasta esto otra vez va cambiando. En Latinoamérica tiene cierta particularidad, pero también por país va cambiando. En Perú hasta te lo van a pedir gratis, ¿no? Cuando recién estás arrancando. Como, cuando oye, también estás dámelo gratis y yo lo uso y la primera gran recomendación es no es absolutamente nada gratis. O sea, nada. Ni siquiera con promesa de que yo te voy a recomendar nada. Nada. Por ahí que puedes hacer un descuento futuro, por ahí que dices, oye, mira, a partir del segundo año te cobro lo que es 1,000, pero el primer año te puedo cobrar 500, pero tiene que ser lo que realmente el valor que termina generando. Entonces, es difícil estimar el valor que puedes terminar generando, pero de alguna manera puedes hacer algunos cálculos. Oye, yo te doy un software que hace que la persona que estaba haciendo esto todo un día lo haga en media hora. Entonces, ahí, ¿qué estás ahorrando? Toda esa plata que le pagas a esa persona. O la reduces o lo inviertes por otro lado. Entonces, si le pagas a una persona 3,000 soles al mes y le reduces el 90% de la chamba, puedes cobrar puedes comparar con ese monto que le estás cobrando. No le vas a cobrar el 90%, claro. Pero ahí te digo que calculas ese 10x, ¿no? Le calculas la décima parte de ese valor que le estás generando y hace sentido. Y es lo que decías al principio. Exactamente. Termina haciendo sentido, ¿no? De ahí puedes subir, puedes bajar. Te digo, si lo bajas a la mitad, te dice dámelo, ¿no? Porque esta persona de 3,000 soles, ya no voy a pagar 3,000 soles, voy a pagar $500 al mes, claro. Y no voy a pagar gratificaciones, liquidaciones, todo lo demás. No se enferma. Bienvenido sea. Exacto. ¿No? Claro. Y además reduces errores, o sea... Exactamente. Yo creo que una vez que ya tienes el producto, lo usas, si tú le dices al cliente, te lo quito, el impacto que vaya a tener eso en su día a día es lo que determina también hasta cuánto puede ir tu elasticidad con el precio. Exactamente, ¿no? Pero aún así hemos llegado a argumentos de que, oye, no puedo votar a esta persona porque también nos trae el café, también nos llena estas cosas. Sí, pero la eficiencia que termina generando del otro lado es todo ese tiempo que ella gastaba en eso, lo puede gastar en otra cosa. Claro. Y ahí es donde los dueños de empresas que realmente ven, o sea, también el timing es importante, ¿no? Dependiendo del producto que le vayas a entregar, ¿no? Porque si hay empresas que, oye, se están sosteniendo nada más y no tienen una visión de crecimiento, mejor van a ser los productos que te generen eficiencias operativas que los productos que te hagan crecer. Por benchmark también del mercado, son más caros los productos que te ayudan a crecer que los productos que te ayudan a generar eficiencia operativa. O sea, es así. Porque al final el valor que te generan va más allá de lo que tú puedes hacer solo, ¿no? De acuerdo. O sea, ni contratando toda la gente del mundo vas a poder hacer lo que mi software te puede ayudar a hacer. Exacto. Entonces, eso también es una recomendación, ¿no? Ver por dónde te metes. Y esto lo vas ganando en eficiencia. De repente arrancas tu primer software en operativo, pero luego terminas generando valor por otro lado. Y luego hay
tipo, ya algunas cosas que son un poquito más elaboradas, que le preguntas al cliente, oye, ¿cuánto es caro para ti? Exacto. O cuánto es tan barato para ti que no me dices, no, desconfío porque esta vaina no creo que cueste tan barato, ¿no? Entonces ya tienes también rangos grandes y luego dices, ya, ¿qué tanto es caro pero que no? Y luego a ese le puedes dar un pricing medio, pero ya sabes que sí hay espacio para crecer. O sea, cuando ya es muy barato, o sea, en muchos casos... Es como un abogado, como un contador. Dices, no, la forma que me cobre 50 soles al mes no me va a poder... O sea, no es como que claro que hay. Y del otro lado hay gente que está dispuesta a pagarlo porque no... Sí. Claro, usted es el valor, no pagar más. Es el valor que tiene para ti en ese momento esa solución. Sí. ¿No? ¿Qué crees tú que mata un negocio SaaS? Se te va el sitio. Sí, por eso es importante el ownership, ¿ves? No se va, ¿no? Porque él es owner de la compañía. Empresa, claro. La fuga del talento. Te puede matar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que es de las empresas más difíciles de que se puedan romper de un momento a otro, ¿no? O sea, que se puedan ir a la quiebra de un momento a otro. Porque el flujo de caja, o sea, te digo, con 85% de gross margin tienes el control un poquito de eso. Ese tema, ya, el 85%, pero... Es infraestructura, pura infraestructura. Okay. Entonces, en algún momento, si se te va un cliente... O sea, imagínate que yo tenga buenos ingresos, estoy como generando más ingresos de los gastos, porque al principio obviamente empiezas como por debajo, luego entras a break-even, es fácil entrar a break-even también en un SaaS, le das vuelta y dices, uy, se me va el cliente que me generaba la tercera parte del negocio, ¿no? Entonces, en un SaaS, el benchmark también te dice que el gasto operativo más fuerte es la gente. De todas maneras. Entonces no es que, tengo que vender este local, tengo que vender esta mercadería, se me venció esto. No, es como, hago downsize y vuelvo otra vez debajo dejo de quemar plata. Claro, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que puedes tener palancas muy rápidas para poder trabajar. Salvo que se te vaya el 90% donde sí la infraestructura ya no te soporta. Y ahí es donde ese gross margin, ese 15% debería ser... Ese concepto es, yo apago todo y ¿qué se necesita para que la solución siga funcionando? Apago todo. Marketing, ventas. Digamos que boto todo. Y digamos ya, ¿sabes qué? Lo pongo a un costado. Eso es lo que entra en este costo de producto de un SaaS. Y debería ser 15, 20% máximo. No debería ser más que eso. Exacto. Entonces, si te das cuenta, es bastante fácil agarrar palancas para que no muera. Obviamente, si el ingreso baja, si baja año a año y ya no crece, el costo de oportunidad de los que lideran eso ya no es tan atractivo. Entonces dices, oye, ya lo dejo, pongo una persona como más junior para mantener esto y me voy a la siguiente, ¿no? Entonces... Eso te quería preguntar y es... Hablando del costo de oportunidad, tú mañana decides, por alguna razón, cierro Ricra o quiero otra cosa, ya me aburrí, montas un negocio nuevo. ¿Cómo recomiendas tú que los socios lidien con este tema de los sueldos, ¿no? Porque al principio no tienes ingresos y básicamente todo lo que tienes que meter es cabeza para poder crecer el negocio y pueden ser 8 meses, 18 meses, no sé, te puedes decir, por lo general son 2 años para que estés más o menos en break-even, probablemente en un SaaS sea más rápido, ¿no? Pero ¿cómo deben lidiar, digamos, los socios? Tienes 4 founders, obviamente con expectativas de tener un sueldo, pero ya pues no se puede. Sí, por eso es importante la evaluación previa para arrancar, ¿no? O sea, ¿qué tanto necesitas para vivir, para estar al 100% esa fue la evaluación que nosotros hicimos y luego volteas a inversionistas, ¿no? Es como, oye, necesitamos esto para lograr esto y llegar al break-even y lograr estos crecimientos, volteas a los inversionistas para poder trabajarlo. Por eso hoy está cada vez, es una mayor práctica, oye, estoy en mi trabajo y tengo el side project, donde ya tengo algunos ingresos, empiezo a tener un poco de crecimiento y en el momento de que ya es algo un poquito, o sea, el riesgo se reduce un poco, ya dejo lo otro y me termino lanzando esto, ¿no? Eso es algo que, es más, lo recomiendo, ¿no? Que no se lancen a la piscina, sí, sin ningún tipo de señal del mercado, ¿no? Porque es muy fácil confundirse ahí. ¿Y cuál es, o sea, tu experiencia, ya sea en Ricra o en otras startups que has visto, cuando se hacen rondas de inversión y una buena parte de los fondos van a cubrir sueldos de founders? Lo que pasa es que otra vez, ahí es importante también el manejo financiero, ¿no? El benchmark te lo termina dando ya el mercado y te dice, oye, normalmente hay una estructura de costos que debería tener un SaaS. Si está creciendo, es más, hasta hay benchmark de, oye, si está creciendo muy rápido, si está creciendo lento, si está fondeado, si no está fondeado, cuánto ARR tiene, o sea, ese benchmark existe. Y te dice,
Vas, ves, dices, ya estoy en tanto de MRR, estoy con tanto, ¿cuál es mi estructura? 20% en marketing, 20% en ventas, 15% en... Y tu sueldo está en ventas, porque tú eres vendedor. Entonces dices, oye, me voy a subir el sueldo y el costo de marketing sobre el revenue es 35%, es porque estás totalmente fuera del mercado. O sea, no estás amarrado realmente al número. Entonces, si quieres ganar más... Vende más. Y lo que es back office... Para cualquier empresario, ¿no? Sí. Bueno, y cuida tu margen. Para cualquier dueño de empresa, ¿no? Sí. Y cuida tu margen. Pero igual, los back office y todos están dentro de estas estructuras. Si tú dices, oye, yo tengo la proyección de que esto en 3 meses va a llegar, este revenue va a llegar a esto. Entonces me meto un ratito, contrato a alguien, ese 20%, imagínate, en ventas se vuelve 25%, pero sé que en 3 meses va a bajar a 23, a 22, a 20, ¿no? O sea, y si no funciona, rollback, downsize y continúas, ¿no? Okay. Entonces, financieramente el SaaS debe estar bien estructurado, ¿no? Y luego hemos visto ejemplos en Chile de que justo acabo de ver una startup que cerró porque una de las co-founders hizo un manejo hasta ilegal de los fondos porque no había reportaba números distintos, tenía el manejo de las cuentas, era totalmente mal. Pero digamos que ese es el extremo, ¿no? Claro. Pero luego hay puntos intermedios en los que los founders tienen que estar involucrados y deben tener este conocimiento completo de cuáles son cuáles son los economics y cuál es tu flujo de caja y cuál es la proyección que tienen. Exacto, ¿no? Pero a veces como se pierde eso, otra vez, a partir de la experiencia, ¿no? A partir de la experiencia que tengan cada una de estos fundadores. ¿Y cómo vas escalando los gastos de marketing? O sea, ¿cómo...? Amarrados al revenue. O sea, tú, otra vez, con la inversión tienes una estructura y eso te va a traer ciertas ventas. Con esas ventas, otra vez, tienes 20% de presupuesto de marketing y tienes que jugar con ese presupuesto de marketing. Dices, oye, no, voy a apostar a esto y este mes lo vengo... Porque al final haces evaluación mensualizadas, trimestrales y anuales, ¿no? En algún mes haces el pico y el otro mes, oye, esto no me funcionó, entonces tengo que bajar el gasto de marketing al siguiente para que mi línea... Tu control de gastos como cualquier empresa. Mi línea anual se mantenga, ¿no? Entonces, al final tienes que empezar a jugar con eso. Tienes que empezar a jugar con eso y esto es de puro experimento, así como es... hay experimentos en el producto, hay experimentos en growth, ¿no? Y en el producto que están amarrados a growth, ¿no? Entonces, a esos son los que le tienes que dar prioridad. Me queda claro, o sea, cuando dijimos al inicio que eres un experto o muy buena experiencia que tienes en el negocio, o sea, queda clarísimo con todo lo que nos has comentado, ¿no? ¿Cuál crees tú si es que tú empezases de nuevo? Yo lo llamo. ¿Ah? Yo lo llamo. Pero, ¿cuál ha sido, digamos, el peor, digamos, el cagadón que te has metido o mejor dicho, algo que tú hayas dicho, si hubiese empezado por este lado, hubiese hecho esto, probablemente estaría en un lugar distinto? El foco, lo que siempre recomiendo. El foco, el mercado te va a llevar por donde el mercado te lleva, pero el foco es muy, muy importante y es el consejo que más doy y es el consejo que hoy estamos tomando para poder sacar cualquier tipo de iniciativa, ¿no? Creo que el foco luego se detalla en una... alineamiento del equipo exactamente, para todo el equipo, hacia dónde tienes que ir, a dónde tienes que meter el esfuerzo. Si esto está fuera del foco, no, ven para acá, no vayas para allá. Creo que es muy, muy importante y hasta... Por más que yo lo tenga súper claro en algunos momentos, por eso también creo que es importante el balance entre socios, ¿no? Porque el mercado te va. O sea, si el comercial, el de producto dice, oye, esto me encanta, salió esta nueva tecnología, voy a desarrollar por acá, y el otro, oye, escúchame, no, esto no lo va a comprar nadie. Claro. Del otro lado, el comercial dice, oye, vamos a perder este cliente de $200,000 al año. Escúchame, esa no es nuestra visión. Nuestra visión es clientes de 10, 15, $20,000. Pero al final son decisiones complejas. Entonces ahí es donde está un poquito, creo que y en todo el camino como startup te va, ya cuando eres más grande, pues tienes un portafolio más amplio de producto, te metes a más negocios, países, pero eso es otra conversación. Pero escúchame, eso es un tema importante, el tema de los socios, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es el equilibrio que hay entre el conocimiento de los socios, ¿no? Lo que es uno de TI, uno de comercial, uno operativo financiero, sabe Dios. Pero fuera de los skills, las habilidades blandas, o sea, puedes juntar 4 tipos que son unos cracks o 3 que son unos cracks y se pueden matar. O sea, también puedes tener una excelente idea. Es uno de los factores más grandes porque mueren las startups. El equipo, claro.
O sea, siempre es escoger bien el socio. Y que te dé ese balance, ¿no? Porque al final, luego si dices, oye, soy socio, pero yo tengo el 90 y él tiene el 10, no eres socio. No eres socio. Exactamente. Exacto. Pero tú qué buscas en un socio. O sea, ese balance, o sea, la experiencia. Tú tienes que juntarte con alguien mejor que tú. Ok, pero mejor en habilidad. ¿Estás hablando de habilidad? No, mejor que tú en general. O sea, ya complementario tiene que ser, eso lo doy por sentado. Ahí puedes crear una empresa 90-10, ¿no? Pero que realmente sea mejor que tú. Que sea mejor que tú no en el skill técnico, sino también en las habilidades blandas, que complemente y que sientas que va a haber un balance de poder. Pues si no hay un balance de poder, es una empresa personal y se va a hacer lo que tú digas. No, y se vuelve autoritario y eso mata el negocio, pues, ¿no? Y al final, sí, o sea, puede que otra vez seamos muy capos y que creamos que por ahí va, pero si no hay ese balance de poder, se vuelve complejo, ¿no? Se nos ha quedado corto el tiempo. Es interesantísimo, la verdad. Yo te sigo mucho en tus redes, en el link, en buenos artículos, o sea, porque para mí esto es chino, ¿no? Cuando comienzas a hablar de tecnología es como que me gustaría que, por ejemplo, que mi hijo entre en el mundo tecnológico porque las cosas van por ahí, ¿no? No, yo sí, yo pensé que sabía, pero o sea, avanzan los años y eso que no hemos hablado de inteligencia artificial, que es otro game changer, ¿no? Con todo lo que se viene, ¿no? Sí, no, es una revolución completa. Les digo, hay ingenieros que hace un año ya no generan una línea de código. Una línea de código. Estamos entrando en una nueva era, ¿no? Y ingenieros que hoy están creando agentes ya no como herramientas, sino como compañeros de trabajo. O sea, pueden tener la autonomía completa y darle tú accesos a toda tu infraestructura para que ellos hagan lo que su criterio crea que deban hacer. Obviamente tienes que poner controles y todo, ¿no? Claro. Pero hay hoy agentes que tienen un rol definido y que trabajan por ellos mismos. Es increíble. ¿Y qué hay en las universidades? ¿Tú que tienes carrera? No, estamos lejísimos. Estamos lejos. Lo interesante es que sí hay universidades un chico que quiera dedicarse al mundo tecnológico, ¿qué tiene que estudiar? No, tiene que ser autodidacta, muy autodidacta. Mi socio fundador, sí. Qué difícil. Pero es que ese es el que realmente ¿Cómo apoyas como papá que tampoco tiene base tecnológica porque al final ahí es donde está lo interesante de esto, ¿no? Te tiene que gustar. Okay. Y si te gusta, te vas a dar cuenta que te vas a meter en un mundo en el que tú solito te tienes que empujar. Y les digo, mi socio de tecnología, aprendió a codear a los 14 años y empezó a los 15, 16 a publicar cursos en YouTube, enseñándole a la gente a codear. Bueno, pero hay que crear en el ambiente también a los chicos, entonces. Sí, hay que crear todo. O sea, debes tener como las capacidades innatas de alguna forma, pero también el ambiente y llevar a invitarlos porque les va a gustar. Exacto. O sea, a alguno de los frentes les va a gustar. Exacto, y se van a dar cuenta que la tecnología es un facilitador. Es un facilitador para el tema audiovisual, para el tema de construcción, para el tema... Para aprovechar los juegos como para ir metiéndolo en el mundo tecnológico, ¿no? Y justo también vi a Carlos Armando, que claro, salieron dos chicos contrató dos practicantes, que al toque los chicos vieron cómo estaba la situación vieron algunas oportunidades y empezaron a automatizar con agentes, con tecnología, que Carlos Armando es muy pro de esto, y los ascendió. Y son chicos que probablemente hayan aprendido, probablemente no, definitivamente lo han aprendido por fuera. Claro. La universidad les dio todas las herramientas, probablemente de capacidad analítica o hasta de soft skills, pero el día a día. El día a día, oye, yo puedo usar esto con esto y armo esto y a ver, hazlo. Claro. O sea, hoy las herramientas están mucho más a la mano. Exacto. Si tú contratas a un chico de ingeniería y le dices, oye, mira, tengo este problema, porque hoy hay herramientas, ¿qué herramientas conoces? ¿Qué herramientas tienes? Va a entrar y te va a generar eficiencias. O sea, de acuerdo. Eso sí, me queda clarísimo, ¿no? Porque obviamente la tecnología está para eso, ¿no? Sí. Si no es para generarte eficiencia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Ya es tal cual. Bueno, Jaime, muchas gracias. Listo. Le invitamos a seguir a Jaime en sus redes, lean sus artículos, él está muy metido en el sistema tecnológico, en el ecosistema tecnológico y van a aprender mucho. Y ahí les ponemos nosotros el detalle de las redes. Y nada, gracias por escuchar este episodio. Gracias, Jaime. Gracias Jaime. A ustedes por la invitación. Y nos vemos en la próxima. Gracias.